Bienvenidos al podcast de la Iglesia La Comunidad de Cristo. Aquí podrás escuchar la palabra explicada expositivamente. Si quieres conocer más de esta comunidad bíblica, te invitamos a que nos visites en nuestra página www.ccc-online.org. Nuestra oración es que Dios hable a tu corazón y tu vida sea edificada con este mensaje. Muy bien, qué gusto verles a todos y a todas de esta mañana, qué bendición. Juanita nos está visitando esta mañana, así que siempre, bueno, no digo visitando porque usted es de casa, así que qué bueno verla nuevamente, qué bendición. Y así también, qué bueno ver a Belinda, qué bendición verla esta mañana, que siempre es bueno ver a su mamá y también a usted, hermana Ernestina y hermana Petra, qué bendición verles, y también William y Tania, qué bueno tenerlos nuevamente con nosotros de esta mañana. Y tenemos a nuestra guerrera, mi hermana María, que el Señor siempre le da la fuerza para venir, y qué gusto verla nuevamente, que su salud ya está restaurada otra vez. Qué bueno, qué bendición, qué bendición. Bueno, hoy día cantábamos, ¿no es cierto? Glorifícate. Nuestro deseo es que el Señor sea glorificado esta mañana, y algo que la palabra siempre nos demuestra, y realmente algo que la palabra siempre está empujando como una verdad, es que la fe que nosotros proclamamos tener o decimos tener en Cristo Jesús siempre debe resultar en una explosión de adoración. Siempre debe expresarse en adoración verdadera. Entonces nosotros como creyentes, nosotros decimos tener fe, o nosotros declaramos tener fe, y decimos hemos creído en el Señor Jesucristo para nuestra salvación, para nuestra redención, para nuestra santificación, justificación, glorificación. Nosotros siempre, ¿no es cierto?, nos llenamos la boca de decir esto. Pero es interesante que en Lucas capítulo 1, la forma en que se demuestra la fe de María como la madre de Jesús, como una mujer que le creyó a Dios a pesar de las dificultades que eso implicaba, como una mujer que le creyó a Dios a pesar de el tiempo difícil que se venía tanto para ella como para José. La fe de ella en Cristo Jesús, la fe de ella en el Hijo que ella concibió y que iba a nacer y que su nombre iba a ser Jesús, que iba a morir por ella, por sus pecados, iba a resucitar al tercer día y ascender al cielo, se demuestra en una explosión de adoración, mis hermanos. En una expresión que cuando uno lee Lucas capítulo 1, de los versículos 46 hasta el 56, uno se queda enamorado de lo que realmente significa confiar en el Señor. Y nosotros la anterior semana recuerdan que hablábamos acerca de este viaje que María toma para visitar a Elizabeth. Y la última parte que nosotros hablábamos era acerca de un viaje de fe, ¿no es cierto? ¿Por qué decíamos que era un viaje de fe cuando terminamos la anterior semana? Porque cuando Elizabeth le dice a María, bienaventurada, en el versículo 45 de Lucas 1, dice, bienaventurada ¿quién? La que creyó. ¿Ok? Y termina con este versículo en el 45 en el cual María no es bienaventurada porque es especial entre otras mujeres, no es bienaventurada porque de alguna manera hubo algo en ella que fue diferente a otras jovencitas del tiempo que le hizo portadora de Jesucristo en su vientre. Sino lo interesante es que nos dice bienaventurada, y Elizabeth le dice, bienaventurada eres tú porque creíste. ¿Por qué? Porque lo que ella creyó no dependía del cumplimiento de María, sino que lo que el Señor dice es algo tan seguro que lo único que uno puede hacer es ¿qué? Creer, confiar, simplemente descansar en el hecho que el Señor va a cumplir lo que Él ha dicho. Entonces el viaje de fe que toma María, y que también nos demuestra tanto con Zacarías, que Zacarías al principio duda, luego se queda mudo, sordo, pero cree. Y Elizabeth también se queda encerrada por 5 meses en casa, ¿no es cierto? Como diciendo, ¿será verdad que la estéril va a dar a luz? Pero ella también creyó. Y el ángel Gabriel viene, da un mensaje del nacimiento de Juan y de Jesús
sin duda alguna. O sea, el ángel Gabriel incluso le recrimina a Zacarías cuando Zacarías dice, ¿y cómo yo conoceré esto? Y el ángel le dice, hey, yo vengo de parte de Dios y yo soy Gabriel. El mensaje que te traigo no es si por si acaso o tal vez, el mensaje que traigo es algo seguro. Entonces el ángel, desde que sale el mensaje de parte de Dios hacia el ángel, y el ángel viene con la creencia y con la fe de que el Señor va a cumplir este mensaje que el ángel tiene. Y también, si ustedes recuerdan, Juan el Bautista salta en el vientre de su madre cuando María entra a la casa y saluda a Elizabeth. Y el texto nos dice que el niño saltó, ¿no es cierto?, en el vientre. Y luego eso confirma el versículo 44 cuando nos dice, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, nos dice, la criatura saltó de alegría en mi vientre, hablando Elizabeth de Juan el Bautista. Entonces salta la criatura de alegría. O sea, no fue un movimiento normal dentro del vientre de Elizabeth, sino que Elizabeth dice, mira, Juan el Bautista saltó, mi hijo saltó de alegría en el vientre, reconociendo que el niño que está formándose en el vientre de María es realmente el Salvador del mundo, es el Hijo de Dios. Entonces Juan el Bautista cree desde el vientre de su madre. Es impresionante. Y también, ¿quién creyó? María creyó, y luego nosotros vimos que también José nos dice, en otra cuenta de los evangelios, nos dice que él quería dejar, ¿a quién? Quería dejar a María en secreto para que no la apedrearan. Y el ángel Gabriel viene y le dice, mira, no la dejes, porque lo que es en el vientre de María es del Espíritu Santo de Dios. Y José podría haber dicho, no me vengan con cuentos, ¿ok? O sea, en 400 años no ha habido un milagro de parte de Dios, no ha habido un profeta que predique, no ha habido un ángel que baje de un mensaje. O sea, José podría haber tenido simplemente una incredulidad, la cual se hubiera identificado tal vez con la de Zacarías. Hey, ¿cómo es que mi esposa siendo estéril puede dar a luz? ¿Cómo es que yo siendo viejo podemos procrear a alguien? Y José, ¿cómo es que sin todavía estar unidos sexualmente puede María procrear un hijo? Entonces vemos que para José, o sea, esta parte de la fe en creer realmente que lo que Dios dijo que iba a hacer lo va a hacer, y que él tiene que quedarse con María porque lo que está en el vientre de ella viene del Espíritu Santo de Dios, y esto es suficiente para José decir, está bien, confío que lo que está en el vientre de María es del Espíritu de Dios porque Dios así lo ha dicho, y el mensaje que viene del ángel es ¿cuál? No dejes a tu esposa, no la abandones, porque lo que está en el vientre de ella viene de Dios. Y mis hermanos, a veces nos olvidamos nosotros que estos son seres humanos comunes y corrientes como nosotros. María, José, Elizabeth, Zacarías. Son como nosotros, hombres comunes y corrientes que cuando llegó la oportunidad, cuando llegó el punto en el cual ellos tenían que decidir realmente en quién confiamos, algunos con un poco más de incredulidad, otros con mucha más confianza, pero al final no tenían opción de decir no va a pasar, sino de decir, Señor, tú lo vas a hacer tal como lo has dicho. Entonces vemos que ese fue un viaje de fe. Y el versículo 45 termina llamándole bienaventurada a la mujer que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho por parte del Señor. Y en el versículo 46, ¿ok?, viene esta expresión de adoración del corazón de una mujer que cree. Viene la expresión de adoración de una mujer que sabe que lo que el Señor ha dicho realmente se cumplirá. Es una expresión de adoración. Y el canto del versículo 46 al versículo 55, mis hermanos, no habla absolutamente nada acerca de lo bueno que es María, o lo bueno que es Israel, o lo bueno que es el pueblo, sino habla específicamente de lo grande y lo bueno que es Dios hacia su pueblo. Acá vamos a adorar a Dios, no adorar a María, ni adorar a Israel, ni adorar al ángel, sino acá es acerca de una adoración verdadera a Dios mismo. Entonces, en el versículo 46, mis hermanos,
empieza lo que se conoce en el latín, ¿ok? Como la Magnífica de María. La Magnífica es como el canto de María, este canto magnífico de María. Y este canto magnífico de María viene a la luz de las palabras de Elizabeth, que le dice: bienaventurada la que creyó. Cosas muy importantes acerca de este cántico. ¿Saben qué es interesante? Es que este cántico, en cada línea del cántico, porque es una poesía, posee sea una alusión o una referencia o una cita directa del Antiguo Testamento. Es impresionante. Es un canto de una israelita que conoce a su Dios. Y esa es la primera cosa que nosotros vamos a ver esta mañana acerca de una adoración verdadera. ¿Cómo podemos nosotros, al decir que creemos en Dios, explotar en adoración verdadera? Primeramente necesitamos reconocer que si no conocemos al Dios al cual nosotros decimos creer, nunca vamos a poder adorar en espíritu y en verdad. Si no conocemos al Dios en el cual nosotros decimos creer, nunca vamos a saber qué adorar, a quién adorar, por qué adorar. Y lo que me encanta acá es que María, después de haber creído lo que el Señor le dijo, empieza a cantar desde el Antiguo Testamento. ¿Ok? Es decir, María empieza a cantar de lo que ella conocía acerca de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Y miren, comienza con esto. Entonces María dijo, y acá va a comenzar esta canción en la cual demuestra que María conocía a su Señor. Si ella iba a adorar a su Señor, ella necesitaba conocer a su Señor. Y nos dice en el versículo 46, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija ¿en quién? En Dios mi Salvador. Esta era una mujer que conocía a su Dios. Esta era una jovencita que no vivía de lo que la gente le decía acerca de Dios, sino que a medida que ella va caminando hacia la casa de Elizabeth, ¿saben qué se le viene a la mente? Y muchos comentaristas dicen que tal vez este es el caso. Miren lo que dice Primera de Samuel. ¿Ok? Y vamos a ir hasta Primera de Samuel, porque esto me encanta. Porque el canto de María no sale de un vacío, ¿ok? No es algo que María se inventa y dicen, wow, qué poeta que es María. Más bien es el reflejo de una mujer que conoce la palabra, ¿ok? Es el reflejo de una mujer que realmente conoce su Biblia. Y dice en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 11. ¿Lo tienen? Acá es la historia del nacimiento de Samuel. Y si ustedes recuerdan, la mamá de Samuel se llamaba Ana y el papá era Elcaná. Y miren lo que dice el versículo 4 de 1 de Samuel 1. ¿Lo tienen? ¿Ok? Miren qué parecido es esto a la historia de Elizabeth y Zacarías y también a la historia de José y María. 1 de Samuel capítulo 1 versículo 4. No, primero el versículo 4. Sí. Y cuando llegaba el día en el que Elcana ofrecía sacrificio, daba Penina su mujer a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había ¿qué? Concedido tener hijos. Y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Versículo 7. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Y luego vienen las palabras de un hombre sabio, ¿no es cierto? Entre comillas. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Díganle eso a su esposa. A ver cómo reacciona. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma, ¿ok? Con amargura de alma,
oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Ok? Se derrama delante de Dios reconociendo que Jehová cerró la matriz, solamente Jehová puede abrir la matriz. ¿Ok? O sea, una mujer que realmente en medio de la aflicción, en medio del sufrimiento, en medio de la burla, ella sabe que su esposo, o sea, le dice, no soy yo mejor que 10 hijos. Y ella, o sea, no nos dice qué respondió, no fue necesario poner eso acá en el texto, pero lo que sí nos dice es que ella, en medio de su amargura, ora al Señor. Y dice en el versículo 11 que hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Es decir, lo que iba a hacer este hijo, si era así la voluntad de Dios, iba a ser consagrado totalmente para Dios. Y acá viene lo interesante de la petición de Ana. Ana no pidió un hijo para sí misma. Ana pidió un hijo para consagrarlo al servicio al Señor. Entonces vemos esa parte de la oración, es decir, esta parte de Señor, dame un hijo, y Señor, si tú en tu voluntad me quieres dar un hijo, si tú te acordares de la aflicción de tu sierva, si tú no olvidas a tu sierva, si me dieres un hijo varón. Y luego dice en el versículo 12, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. ¿Y qué pasó con Elí? Elí pensaba que ella estaba ebria. Entonces Elí le dijo, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo no soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Interesante el contraste acá. Pues una mujer que está afligida, que se la ve afligida desde lejos, que parece que está perdiendo control, parece que está borracha, pero lo que ella está haciendo es que, literalmente acá nos dice, derramando mi alma delante de Jehová. ¿Ok? Sí, derramando mi vida delante de Jehová. ¿Por qué? Porque ella conoce a su Señor. ¿Ok? Ella sabe con quién está hablando. Ella sabe que el Señor tiene el poder para sacarla de su aflicción. Ella sabe que el Señor tiene, si es su voluntad, puede sacarla de esta tribulación que ella tiene. Y ella no va donde el Cana, ella no va donde Elí, que el sacerdote, sino va delante del Señor. Y se derrama totalmente delante de él. Y dice el versículo 16, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y luego, ¿qué dice acá el 18? Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. ¿Ok? Es interesante. O sea, es interesante cómo la congoja, la amargura de ella se va cuando derrama su alma delante de su Señor. Dice, derramé mi alma delante del Señor. Pero mis hermanos, para derramar el alma delante del Señor es necesario que nosotros conozcamos al Señor en el cual nosotros nos estamos derramando. Porque si no conocemos a alguien, nunca vamos a confiar que realmente Él puede hacer algo con nosotros. Y el punto de María, de Elizabeth y de Ana, principalmente Ana al principio, es este canto de una mujer que estaba congojada, que el Señor no le había dado hijos, que decía, ¿qué propósito tengo en la vida? Que el esposo le decía, mira, yo soy mejor que que tener 10 hijos. El sacerdote le dice, estás borracha. Es decir, ella tenía tantas congojas y aflicciones, pero ella dice, mire, yo conozco a mi Señor y yo voy a derramarme delante de mi Señor. Y miren lo que dice el versículo 19. Y levantándose de mañana, ¿qué hicieron ellos? Adoraron delante del Señor. ¡Qué increíble! Adoraron delante del Señor o de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. ¿Ok? Y el Caná se llegó a Ana, su mujer. Este es un eufemismo para decir que tuvieron relaciones. ¿Y qué pasó acá? Y el Señor se acordó de ella. Jehová se acordó de ella. ¿Ok? Entonces, esto se da en un contexto de fe, en un contexto de adoración.
¿Sí ven dónde Dios actúa en medio de su pueblo? O sea, muchas veces nosotros esperamos el actuar de Dios para creerle. O esperamos que Dios haga algo para decir, ahora te voy a adorar, Señor. Pero es interesante que con Ana, con María, con Elizabeth, la forma que el Señor actúa es en un contexto de personas que le creen y que le están adorando sin importar las circunstancias que ellos están pasando. ¿Por qué? Porque conocen que su Señor no les va a hacer mal. Porque conocen que el Señor quiere el bien de ellas. Y acá es interesante que Ana ora a su Señor, se derrama delante de su Señor. Nos dice el versículo que ella no estuvo más triste, no porque le dio un hijo, sino porque ¿qué? Porque sabe que su Señor la escucha. Y sabe que ella puede derramarse delante de su Señor. Y sabe que ella puede realmente confiar que su Señor va a hacer su voluntad en ella. No lo que ella quiere, sino lo que su Señor quiere. Pero algo que me encanta es que el versículo siguiente dice, y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová. ¿Ok? ¿Sí ven la conexión entre creer y adorar? Estas mujeres son el ejemplo de alguien que realmente cree en medio de sus circunstancias difíciles y adora en medio de sus circunstancias difíciles, y el Señor hace algo en medio de ellas porque su corazón está realmente derramado delante de su Dios. ¿Ok? Lo conocen. Ellos saben que la respuesta no es mi esposo o mi esposa. Ellas saben que la respuesta no está en tener hijos o no tener hijos. Ellos saben que la respuesta está en adorar al Señor. Y miren lo que dice el capítulo 2, ¿ok? Primeramente el versículo 28. ¿Lo tienen? Nace Samuel, ¿ok? Nos da algo rápido acá. Nace Samuel. Miren lo que dice el versículo 28. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y ella adoró allí a Jehová. ¿Qué pasó acá? Ella, una vez que destetó a Samuel, ella lo tenía que entregar ¿a quién? Al templo, al Señor, para que Samuel sea criado en el templo. Y luego vamos a ver la historia de Samuel cuando escucha la voz de Dios y no sabía quién le hablaba, y Elí le dice, ok, la próxima vez respóndeme aquí, Señor. ¿Ok? Pero acá vemos, si ven el contexto, adoración, fe, adoración, actuar de Dios, adoración. Si queremos ver a Dios actuando en medio de su pueblo necesita confiar en Él y adorarle, aunque Él no responda como nosotros queremos, pero es necesario conocerlo. Y acá viene el cántico de Ana, ¿ok? Miren lo que dice el cántico de Ana. Y comienza muy parecido al de María. Por eso muchos dicen que María conocía el cántico de Ana, y por eso el cántico de María es una expresión de un corazón como el de Ana, de una mujer que ha entendido que Dios es el que hace esto. Miren lo que dice el capítulo 2. Lo tiene en 1 Samuel 2. Y Ana oró y dijo. Y acá en Lucas 1 dice, entonces María dijo. ¿Qué dice 1 Samuel 2? Mi corazón se regocija en Jehová. Después dice, mi poder se exalta ¿en quién? En Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. ¿Por qué? Porque le decía, nadie te quiere. ¿Para qué quieres un hijo? O sea, ¿cuál es el motivo de tu llanto, de tu lloro? Pero acá dice ella, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré ¿en qué? En tu salvación. Entonces para Ana, Samuel no tenía que ver solamente con el hecho de tener un hijo, sino al igual que Elizabeth y al igual que María, sus hijos representaban algo más allá que solamente cumplir un deseo personal. Sus hijos representaban estos hombres claves en el plan de Dios para cumplir el plan, la voluntad que Dios tenía para su pueblo. Y si ustedes recuerdan, Samuel representa una de las figuras más importantes dentro del pueblo de Israel en cuanto a guiar a la adoración a Dios. Y por eso Ana dice, en cuanto me alegré en tu salvación.
Y dice el versículo 2, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Entonces vemos 1 de Samuel 2, ¿no es cierto? Y regresamos a Lucas capítulo 1. Y en Lucas capítulo 1 vemos realmente una mujer que dice creer en el Señor. Y ese creer en el Señor se refleja en la adoración que ella hace. Lucas 1:46, ¿no es cierto? Nos dice, engrandece mi alma al Señor. Engrandece mi alma al Señor. ¿Qué significa esto? O sea, esta parte puede traducirse también como magnifica mi alma al Señor. Es decir, lo que está haciendo María acá es magnificar, elevar, engrandecer al Señor en su corazón. Y uno dice, ¿cómo puede el Señor ser más grande en mi corazón? ¿No es cierto? Porque el Señor ya es grande. El Señor ya es todopoderoso. Es decir, ¿por qué María dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador? ¿Cómo engrandece mi alma al Señor? ¿Cómo el Señor puede ser, entre comillas, más grande dentro de mí? Porque el Señor está fuera de mí, porque Él es dueño de todo, pero al mismo tiempo Él habita en nosotros en la persona del Espíritu Santo de Dios. Y María está diciendo, mira, yo quiero que el Señor se eleve, se engrandezca en mi corazón. ¿Por qué? Porque ahora he conocido aún más al Señor al demostrarme que Él puede hacer algo imposible, que es que yo conciba un bebé aún sin estar con mi esposo y que este bebé sea el Salvador del mundo. Entonces, algo que es hermoso es que el corazón de ella eleva el nombre del Señor porque ahora ella tuvo un conocimiento mucho más profundo del Dios al que ella sirve. Fue como Ana, una mujer con congojas, con tristezas, y que le dice al Señor, Señor, voy a adorarte, pase lo que pase. Y María ahora comienza a adorar porque ella dice, he conocido a mi Señor. Mi corazón lo magnifica más porque lo conoce más. Es decir, el Señor se engrandó en mi corazón porque yo lo conozco más hoy que ayer. Lo conozco más hoy que ayer. Y cuando yo lo conozco más hoy que ayer, se engrandece la persona de Dios en mi corazón. Porque no vamos a poder conocerlo totalmente acá en la tierra. Pero de lo poco que el Señor nos permite conocer en su palabra, tiene que explotar en nuestro corazón ¿en qué? En adoración. En adoración. Y la segunda parte que nos dice es, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Acá, alma, espíritu son dos caras de la misma moneda. Incluso nosotros podríamos traducirlo de esta forma, el versículo 46 y 47. ¿Ok? ¿Lo tienen? Todo mi ser, todo lo que yo soy, magnifica al Señor y se regocija en Dios mi Salvador. Nuevamente, todo lo que yo soy, todo mi ser, se magnifica o magnifica el nombre del Señor y se regocija en Dios mi Salvador. Entonces acá no es una pregunta, ¿estoy adorando en espíritu o estoy adorando con el alma? No, acá lo que está diciendo María es, mira, todo mi ser está adorando al Señor porque lo conozco más. Y si ustedes recuerdan, miren Deuteronomio capítulo 6. Porque yo les dije, María conoce el Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 6. Versículo 4, ¿ok? Mis hermanos, estamos con una jovencita María, como 13, 15 años, que conoce la Biblia, ¿ok? Que conoce la Biblia y adora a la luz de lo que ella conoce. Y miren lo que dice acá en el versículo 4 de Deuteronomio capítulo 6. ¿Lo tienen? Muy bien. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Ok? Esto se llama como la Shema. Es decir, eso es lo que era la declaración de Israel para decir nuestro Dios es uno. Y ahora uno dice, bueno, ¿qué hago con eso? O sea, ¿cuál es el siguiente paso? Es decir, ¿a qué me debe mover el versículo 4?
¿Y qué dice el versículo 5? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es decir, si tú crees que Dios es uno, si tú crees que Él realmente es el único Dios que existe, tú no puedes no adorarlo. ¿Ok? No hay opción. Y acá nos dice, y amarás al Señor tu Dios ¿con qué? De todo tu corazón. ¿Ok? No parcialmente, sino de todo tu corazón. Y por eso María dice, mi espíritu, mi alma. Mi espíritu se regocija, mi alma magnifica. O sea, no hay nada más grande que Dios en mi vida. Y cada vez que lo conozco más adentrado estoy en adorarlo, más motivado estoy en adorarlo. Y acá nos dice de todo tu corazón, y luego nos dice de toda tu alma y con todas tus fuerzas. La totalidad de la adoración de una persona que conoce realmente a Dios. ¿Ok? Y miren, si piensan que esto solamente es un concepto del Antiguo Testamento, miren lo que dice Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Versículo 34. ¿Lo tienen? Acá recuerden que los saduceos le están cuestionando a Jesús, los fariseos le están cuestionando a Jesús. Mateo 22, versículo 34. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Como que no fue suficiente, ¿no es cierto?, ver al Señor Jesús solamente destruir a los saduceos. Y uno de ellos, intérprete de la ley, ¿ok? Alguien que conocía la ley, es decir, la memoriza, la interpreta. Preguntó por qué. ¿Por qué? El gran mandamiento de la ley. Dice que le preguntó por tentarle, por probarle, no para adorarle. Es decir, el hombre interpreta la ley ¿para qué? Para tentar al dador de la ley. Impresionante. O sea, acá el hombre lo que tendría que haber hecho es, Jesús, te adoro, porque tú eres Dios. Pero lo que ellos hacen es, ellos utilizan su entendimiento de la ley para tentarle. Y le dicen, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué está citando Jesús acá? ¿Qué texto está citando del Antiguo Testamento? Deuteronomio 6:5. Jesús también, Él escribió. A través de Él fue escrita la palabra. Él es la palabra. Él conocía la palabra. Entonces es interesante que, mis hermanos, cuando hablamos de explotar en adoración o de realmente adorar a Dios, no podemos hacerlo si no conocemos al Dios al cual servimos. No podemos decir que tenemos fe si realmente no sabemos ni siquiera cuál es el Dios al cual servimos. ¿Por qué? Porque verdadera fe explota en adoración verdadera. Y acá yo les entiendo, o sea, si digamos ustedes preguntan, pero pastor, y yo no amo al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente. Hay veces que no, hay veces que no puedo. ¿Cómo puedo hacer para realmente adorar al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente? Y por eso María canta y dice, engrandece mi alma al Señor, mi espíritu se regocija en Dios, ¿qué? Mi Salvador. Mi Salvador. ¿Ok? Por eso es que podemos adorarlo, porque Él es el Salvador. Porque Él vino para dar perdón, porque Él vino a morir para que podamos adorarle en espíritu y en verdad. Entonces, mientras más conocemos a Cristo, mientras más reconocemos lo que Él hizo en la cruz, mis hermanos, es una muestra de la entrega de Él para que nosotros podamos entregarnos en total adoración hacia Dios. Ustedes recuerdan en Job capítulo 42, ¿ok? Vamos a Job. Recuerdan que vinieron los amigos de Job y le dijeron, ahí es tu culpa, Job, arrepiente de tus pecados. Otros le daban malos consejos y luego empieza el Señor a hablar, ¿no es cierto? Y se callan los 4 amigos de Job y el Señor empieza a hablar a Job.
En Job capítulo 42, mis hermanos. La palabra nos dice que no había otro hombre más justo que Job, ¿ok? El hombre no se encontraba engaño en su boca. O sea, era impresionante. Pero aún así, Job necesitaba conocer algo de Dios. Algo más de Dios. Que fue todo el perder a su familia, el perder sus posesiones, le iba a enseñar algo acerca de Dios. Y en Job capítulo 42, ¿qué dicen? Después que el Señor le da todas las palabras que quería darle, dice el capítulo 42, versículo 1, respondió Job a Jehová y dijo, ¿ok? Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Teológicamente Job conocía a Dios. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, ¿qué dice acá Job? He declarado lo que no comprendía. Yo declaraba, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Es decir, él conocía el carácter de Dios, pero es interesante que cuando se vio reflejado si vas a confiar o no en Dios en medio de tus circunstancias difíciles, Job se vio enfrentado a esta decisión. ¿Voy a confiar en Dios en medio de todo esto? Es decir, ¿es esto de Dios? ¿De quién viene esta situación en la vida de Job? Pero Job al final entiende y dice, mira, y yo no entendía esto. ¿Y ustedes piensan que Ana entendía la congoja y el sufrimiento por el cual ella iba? ¿Elizabeth entendía por qué estaba estéril y otras mujeres podían tener hijos? ¿Ustedes piensan que María podría en su mente entrar todo el milagro del nacimiento de Cristo a través del Espíritu Santo de Dios? ¿Comprender todo eso? Difícil, pero conocían a su Dios y llegaron a conocer a su Dios de una manera más íntima a través de esto. Y explotan en adoración. Miren lo que dice Job acá. Versículo 4. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Qué? He sabido de ti solo de oídas. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Sí ve? O sea, él tuvo que confiar en el Señor en medio de todas las circunstancias difíciles y él entendió algo más de Dios que él no había conocido antes. Y dice, mira, yo sabía toda la parte teológica de lo que dice el Antiguo Testamento o de lo que tú me has enseñado a mí, porque Job es uno de los primeros libros escritos, si no el primero, de lo que Job conocía de Dios. Pero él dice, mira, confiarte en medio de las circunstancias difíciles, tener fe en medio del tiempo difícil, me enseñó algo de mi Dios que yo no conocía. Y acá dice, de oídas te escuché, pero ahora mis ojos te ven. Y luego dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Me doy cuenta de quién es Él y me doy cuenta de quién soy yo. Y me arrepiento. Porque yo pensé que yo conocía quién era, pero en el tiempo en el cual yo debo creer, realmente demuestro quién soy yo. Y es interesante que Ana explota en adoración, Elizabeth explota en adoración, María explota en adoración, y Job tiene que decir que me callo, porque yo pensé que yo sabía. Pero lo que yo necesitaba hacer es conocer más a mi Dios. Y por eso, en Lucas capítulo 1, el texto nos dice, engrandece mi alma al Señor. Es decir, mi corazón se hace más grande al conocer más a mi Señor. Conozco más de Él y eso me mueve realmente a una adoración genuina hacia Él. Y dice que mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Y esto es hermoso, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque si uno ve la vida de María, uno ve que María era una mujer justa. ¿Ok? O sea, ella podría ser la persona que uno se le encuentra en la calle y dice, yo no he hecho nada malo. ¿Para qué necesito un Salvador? Pero llega a ser esa persona que aún en medio de estas cosas que le estaban pasando, ella dice, yo necesito un Salvador. ¿Ok? Yo necesito un Salvador. Porque cada vez que conozco a mi Dios me doy cuenta de lo que yo soy. Cuando veo quién es Dios me doy cuenta que yo no soy suficiente.
Cuando veo las demandas de Dios me doy cuenta que yo no puedo alcanzar esas demandas por mí mismo. Y clamo, y luego el versículo 48 dice María, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Por qué? Porque has mirado la bajeza de su sierva. Porque has mirado a tu esclava. Porque has mirado la condición mía de humildad. Entonces, mis hermanos, miren lo que dice Salmo 34, ¿ok? Salmo 34. ¿Por qué es tan importante esta parte de la práctica de María de humildad? ¿Por qué es tan importante esta parte en la cual María conoce a su Señor y al conocer a su Señor, su espíritu magnifica al Señor, engrandece al Señor en su corazón porque lo conoce más y luego se regocija? Pero eso demanda que ella reconozca que ella no se compara con su Señor. Porque miren lo que dice el Salmo 34. ¿Lo tienen? Versículo 18. ¿Lo tienen? Salmo 34, versículo 18. Miren lo que dice acá. Cercano está Jehová a los orgullosos de corazón. No dice eso, ¿no es cierto? Dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, a los que reconocen que el Señor es grande y yo no, a los que reconocen que mi corazón no debe engrandecer el nombre de Esteban, sino el nombre de Cristo, a los que reconocen que realmente el gozo no viene de las circunstancias, sino viene de lo que el Señor es, de lo que yo conozco de Dios en su palabra. Y dice acá que el Señor está cerca a los quebrantados de corazón. Y no solamente eso, sino que Él salva a ¿quién? A los abatidos de espíritu. Él salva a los contritos de espíritu o los abatidos de espíritu. Por eso la palabra en Mateo capítulo 5 dice, bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres de espíritu. No se trata de algo material. Se trata de un corazón que entiende, que cree en el Señor, que adora al Señor y que confía humildemente en la obra que el Señor está haciendo a través de nosotros. Eso es algo que nos debe mover a la adoración, mis hermanos. Y les pregunto esta mañana, ¿cuánto conocen a su Señor? Es decir, ¿su adoración está limitada solamente a las canciones de los domingos? Es decir, cuando cantamos los domingos donde dice estoy adorando al Señor. O sea, si estamos cantando y no sabemos lo que estamos cantando, no es adoración. ¿Ok? Si estamos realmente orando al Señor y no conocemos a nuestro Señor, no es adoración. ¿Ok? La fe tiene que estar conectada a la adoración. Y María lo entiende, Elizabeth lo entiende, Ana lo entiende. Señor, y yo te conozco, yo te adoro. Señor, y yo te engrandezco en mi corazón, te conozco más, y lo único que puedo hacer es adorar. Lo único que puedo hacer es entregar todo mi ser solamente en adoración a ti, Señor. Pero recuerden que la razón de esto, la razón del regocijo de María y de nosotros como creyentes en Dios nuestro Salvador, es porque Él mira a ¿quién? Al humilde. ¿Por qué mira al humilde de corazón? ¿Ok? Porque solamente la persona que es humilde de corazón va a estar dispuesta a adorar en base a lo que conoce del Señor. Porque una persona que no es humilde de corazón, mis hermanos, nunca va a querer conocer a nadie más y no solamente a él o a ella. Yo voy a estudiarme a mí mismo para saber qué tan bueno soy. Yo quiero saber de mí mismo para conocerme a mí mismo. Pero la palabra dice, hey, si en algo te engrandeces, gózate en que, o gloríate en que me conoces. En que me conoces, dice el Señor, en que me conoces. Y acá vemos esta maravilla de un versículo el versículo 45 que dice, bienaventurado la que creyó, y dice, bienaventurado la que creyó porque ella adora. Y si ustedes recuerdan en Lucas capítulo 1, en los primeros versículos, cuando nos da el propósito por el cual Lucas escribe. ¿Recuerdan Lucas capítulo 1, versículo 4? ¿Cuál es la razón por la cual Lucas escribe a Teófilo esta carta? ¿Recuerdan? Para que sepas la verdad precisa. ¿Por qué? Porque al conocer la verdad, él va a hacer ¿qué? Adorar. Él va a adorar. Sin conocer la verdad, mis hermanos, nunca
vamos a adorar verdaderamente. ¿Ok? Sin conocer la verdad nunca vamos a poder decir: mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Si pensamos que un día fuimos salvos y ya nos vemos en el cielo, no sé quién les dijo esa mentira a mis hermanos, pero la vida del cristiano es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Ok? Entonces necesitamos conocer más a nuestro Dios si queremos adorar más a nuestro Dios. No podemos limitar nuestra adoración a un miércoles o un domingo mientras cantamos. Necesitamos día a día conocer más a nuestro Señor. Y recuerden, en medio de aflicciones, recuerden a Ana, afligida, se derrama delante del Señor. Elizabeth, en medio de incertidumbre, se derrama delante del Señor. María, en medio de la incertidumbre, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Me va a dejar José? ¿Me van a apedrear? Se derrama delante del Señor en adoración. Y recuerden, cuando en Marcos capítulo 9, miren, Marcos capítulo 9, y con esto terminamos. ¿Se acuerdan que viene después del monte de la transfiguración? El Señor sana a un muchacho endemoniado. Y luego en el versículo 23, ¿lo tienen? Viene, ¿no es cierto?, el hombre endemoniado. Y Jesús le dice que, en el versículo 23, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y luego dice el versículo 24, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: ¿qué? Creo, ayúdame en mi incredulidad. Creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Y luego dice: pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él le dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Y uno dice: esto no es para decirnos que vayamos a ayunar y a orar y sacar demonios, ¿ok? No está escrito para eso. Es para mostrarnos la realidad de cuál fue el problema de los discípulos. ¿Qué implicaba la oración y el ayuno? Era dependencia total de su Señor. Y acá vemos que este padre del muchacho dice: Señor, yo creo, pero ¿sabes qué? Ayuda a mi incredulidad. Ayúdame a creer, Señor. Entonces, y yo sé que muchos de nosotros estamos tal vez en esta etapa en nuestra vida, ¿ok? En la cual nosotros decimos: mira, quiero, pero no sé, no puedo. Y es verdad, no pueden. Por eso es que el padre del muchacho le dice: Señor, creo y ayuda mi incredulidad. ¿Por qué? Porque el propósito no era sanar a su hijo, el propósito era que tanto el padre como el hijo hagan ¿qué? Sean adoradores del Señor Jesús. Entonces le dice: mira, necesito creer, necesito que ayudes mi incredulidad, porque el hombre entiende, esto va más allá que solamente sanar a mi hijo. Esto tiene que ver con la vida de ellos, la vida eterna de ellos, y también con qué va a ser el hijo después que los demonios salen. ¿Volver a su vida antigua? ¿Qué va a hacer el papá? ¿Orar para que los demonios no vengan otra vez al hijo? No, va más allá que solamente el milagro, va más allá que solamente lo que queremos que Dios haga. Va al punto de, hermanos, si creemos, adoramos. Si conocemos al Señor, adoramos. Si decimos conocer al Señor, nuestro corazón debe explotar en adoración genuina a nuestro Señor. Vamos a orar. Amado Señor Padre, gracias, Señor, por esta hermosa tarde, Señor. Rogamos, Padre, que usted ayude a nuestra incredulidad en muchas cosas en nuestra vida, Señor amado. Muchas veces pensamos, Padre, que usted no está actuando en medio de circunstancias difíciles, o que usted nos ha abandonado en nuestros matrimonios o con nuestros hijos o en el trabajo, Padre, pero permítanos confiar, Señor amado, y permítanos creer y permítanos adorar. Permítanos realmente, Señor amado, ser esas personas que se acercan a usted genuinamente, no por un beneficio, sino porque confiamos que usted es nuestro Salvador y necesitamos adorarle por ello, Señor amado. Gracias, Señor, por este hermoso día, Padre, y rogamos que usted nos dé sabiduría para vivir de acuerdo a lo que usted nos ha dicho, Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.